Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Hoy quiero compartir con ustedes otro sermón relacionado a lo que el mes de abril he estado predicando. Hemos estado hablando durante el mes de abril enfocados en la persona de Jesús y los encuentros que Jesús tuvo con discípulos. Discipulado ha sido el tema del mes de abril, ha sido discipulado. Hoy quiero hablarles del reino, pero desde otra perspectiva. El reino y la oración. Tal vez usted ha escuchado de la oración y tal vez ha escuchado del reino, pero no sé si lo ha escuchado combinado, por decir así, conectado. ¿Qué tiene que ver la oración con el reino? ¿Y qué tiene que ver el reino con la oración? Cuando Jesús trató con sus discípulos, Él aprovechó en una ocasión una pregunta simple que le hicieron ellos. Señor, enséñanos a orar. Y aprovechó esa pregunta para entonces sembrarles más como convicción de lo que Él quería con ellos, que se volvieran gente de reino. Recuerde que no es lo mismo ser un creyente o un simpatizante, por decir así, de las cosas de Dios, que ser un hombre o una mujer de reino. A eso es lo que quiero relacionar. En Mateo 6 encontramos esa oración famosa, el Padre Nuestro. Así la conocemos, el Padre Nuestro. Pero yo te repito, hoy te quiero hacer pensar en la oración del reino más bien. ¿Por qué le podemos llamar también la oración del reino? Desde Mateo 6, 9 al 13 dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10, venga tu reino. ¿Qué dice el verso 10? Venga tu reino. Entonces, ¿es o no es una oración de reino? No es una oración que invoca el reino. No es una oración que introduce el concepto del reino. Claro que sí. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. El pan nuestro de cada día dárnoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Otra vez, tuyo es el reino. 2 veces en esa oración Jesús destaca el reino como parte del saber orar. Si alguien no entiende lo que es ser parte del reino, no va a saber orar. ¿Me está siguiendo? Porque uno ora con mentalidad del reino. Cuando uno ora con mentalidad del reino, quiere decir que ora sabiendo que la oración la está llevando a un trono. Y que el que está en ese trono es el Todopoderoso. Como cuando en la época antigua se hablaba de reyes y reinas y todo eso, y le presentaban al rey o a la reina una petición, la gente sabía, los súbditos sabían que ese rey tenía autoridad y que lo que él o ella dijera
todo el país o todo el territorio, porque a veces era un territorio controlado por un rey, lo iba a tener que hacer. Entonces, cuando tú oras como una persona del reino, tú dices, Señor, tú tienes control, tú eres el rey. Y lo que tú digas se hace. Y como dice Jesús, se hace en el cielo y en la tierra. El dominio, la expansión, hasta dónde llega la autoridad de Él, es el cielo y la tierra. No hay nada que pase en esta tierra que Él no pueda mover. Y no hay nada que suceda en el ámbito celestial, es decir, los ángeles, los demonios y todo eso, que Él tampoco pueda cambiar. Él tiene control de cielo y tierra. Eso es entender lo que es una oración con mentalidad de reino. Pero analicemos un poco más en detalle las partes que involucra esta oración. Como te digo, todo comienza con una simple pregunta. Los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, oraréis así. Jesús les da un modelo. Ahora, recuerde, se ha malinterpretado el asunto del Padre Nuestro y se ha pensado que es que Jesús quería que oráramos repetitivamente esa oración y que eso tenía como un efecto mágico. No, es un modelo. Dentro de esa oración hay principios que no necesariamente los tienes que decir exactamente iguales, pero que cuando los expresas van a hacer un impacto. Como cuando digo, hágase tu voluntad. Señor, ya yo puedo decirle de otra manera, puedo decirle, Dios, mira, ya estoy cansado de vivir a mi manera, de llevar mi vida a mi estilo, y no, ya Señor, te doy a ti el control. Haz lo que quieras conmigo de ahora en adelante. Es lo mismo que decir, hágase tu voluntad entonces. Es otra manera. Jesús les dice, bueno, les voy a dar un modelo, un ejemplo de cómo orar correctamente, y es cuando empieza a mencionar ciertas cosas. Como le digo, la oración es un modelo, pero tiene principios, tiene elementos que cuando tú hablas con Dios debes tenerlos presentes siempre. ¿Cuáles son? Yo aquí destaco algunos. Un principio es alabar y exaltar al Padre. Cuando empiezas a orar, debe ser lo número uno. Alabar, exaltar. No en un sentido hipócrita, uno no llega, por ejemplo, donde el papá o el jefe o alguien y le dice, mira, qué bien te peinaste hoy, y tú sí que me caes bien, y bla, bla, bla. ¿Me podrías prestar plata? ¿O me podrías cambiar de puesto? ¿Me entiendes? Puedo hacerlo de una manera falsa, pero el jefe o tus padres van a saber cuando estás tratando de lograr algo nada más o cuando de verdad les aprecias. Alabar a Dios es decirle, Señor, de verdad, aunque no me dieras nada, aunque no recibiera nada de ti, te alabo, te amo, te sirvo, simplemente porque te lo mereces. 2, pedir que se haga su voluntad. Una oración de reino es una oración de sumisión. Y esa es la parte dura para muchos. Orar con sumisión. Porque generalmente nuestra manera de orar es, Dios, mira, quisiera que me oigas esta oración, pero esto es lo que yo quiero. En el fondo, detrás estamos diciendo, esto espero, esto quiero. Y nos enojamos a veces o nos resentimos con Dios si no nos da lo que queremos. Dios a veces no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Repito, Dios no nos da a veces lo que queremos, sino lo que necesitamos. Pero a veces como niños caprichosos, no, que eso no es lo que yo quería, no era el trabajo que yo quería, no era la novia o el novio que yo quería, no era, Dios sabe lo que te conviene mejor y te va a dar lo que es mejor. Tercero, pedir por su reino, es decir, tener claro
de que la petición que yo estoy presentando para Dios, en última instancia, es para darle gloria a Él y reflejar su reino. Que otros sepan que el reino de Dios es real en mí y que el reino de Dios está actuando en mi casa, en la iglesia, en mi familia. El reino, el dominio de Dios es el que cuenta. Todo lo hago por el reino. Decir que es por el reino también es que no lo hago en el caso, por ejemplo, de nosotros como iglesia, que no hacemos las cosas solo por quedar bien con, con la organización, con la denominación, o por interés a una denominación, a una religión. No, el reino está por encima de todo eso. El reino significa que yo hago las cosas por quedar bien con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más. Lo demás sale sobrando. Cuarto, pedir el pan de cada día. Eso implica reconocer de que yo dependo de Dios, que el sostén diario de mi casa, de mi vida, viene de Dios. El pan representa provisión. Y yo no sé si usted está consciente de eso, pero nadie tiene asegurado el mañana en cuanto a la provisión, a menos que dependa de Dios. Porque Él ha dicho que no he visto justo desamparado, ni uno que mendigue pan, ni un hijo suyo que mendigue pan. Quinto, pedir perdón. El otro elemento, el otro principio de esta oración es el del perdón. El mayor obstáculo para que Dios se mueva y conceda peticiones es la falta de perdón, ¿sabes? Cuando hay perdón, se abren las puertas. Cuando hay perdón, se mueve la mano de Dios. Cuando falta perdón en la relación con alguien o con Dios, lógico, pero primero relación con alguien, esa falta de perdón va a ser una barrera, esa falta de perdón va a ser un obstáculo. El apóstol Pablo decía muy claro a los creyentes que oraran con perdón para que no tuvieran obstáculo delante de Dios, para que nuestras oraciones no tuvieran estorbo, es la palabra que él usa, de hecho. Y sexto, pedir dirección divina. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, y venga tu reino, implica dejar que Dios sea el que guíe. Hay una frase muy popular a veces que la gente usa, dice, Dios es mi copiloto. Y yo siempre les digo, con razón andas tan perdido. Él no puede ser tu copiloto, tiene que ser el piloto. Y en la vida espiritual nos cuesta dejar a Dios tomar control. ¿A ti te ha pasado que tú vas manejando, o más bien, corrijo, que tú vas en un carro, en un vehículo, y tú no vas manejando, pero tú ves que la persona que va manejando no lo está haciendo bien? ¿Verdad que te sientes incómodo? Y algunos hasta le dicen, mira, ten cuidado, ten cuidado con la velocidad, o chequea mejor las señales. Casi nos matamos, y sin volver a ver a nadie por ahí, ¿verdad? Pero a veces nos incomoda como alguien más maneja, si no maneja como nosotros manejamos. Pregúntate, ¿no se sentirá Dios igual contigo a veces y conmigo? ¿No se sentirá Dios igual en el sentido de que te ve manejando mal tu vida y Dios quisiera decirte, déjame a mí, yo la puedo manejar mejor? Pero no le cedemos el volante. No le dejamos tomar el control. Entonces, todos esos elementos están incluidos en el Padre Nuestro. ¿Ves? Entonces, no es solo repetir una oración, es entender estos principios y aplicarlos cuando ore, y aplicarlos a mi caminar también en la vida diaria. Algo que tal vez no hemos pensado es que cuando Jesús le dijo a los discípulos la famosa oración del Padre Nuestro, se lo estaba diciendo a creyentes por lo menos.
Él no estaba hablando a paganos. Los discípulos no eran paganos, eran judíos todos ellos, creyentes en Yahweh, en el Dios eterno, ¿cierto? Eran creyentes. O sea que el Padre Nuestro es una lección aún al que cree, para ir a otro nivel de relación con Dios. Los paganos tenían muchos dioses, pero cuando Jesús les dice Padre Nuestro, Él sabía que ellos entendían cuál Padre. Entonces, cuando tú y yo decimos Padre Nuestro, debemos entender a cuál Padre nos referimos. Y si es verdaderamente Padre. Padre quiere decir, número uno, que me creó. Como en el plano humano, cuando yo le digo Padre a otro ser humano, al Padre genético que yo tuve, estoy diciendo Él me engendró. Fue mi creador humano, en ese sentido, genéticamente hablando. Por eso se dice, hay un padre biológico y hay uno que no lo es. Pero cuando hablamos del padre biológico es ese padre. Hay los padres adoptivos. Hay diferentes conceptos de paternidad. Pero cuando nos referimos a Dios, estamos hablando del más alto concepto de paternidad. Porque Él nos creó, nos conoce y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando yo le digo Padre mío, Padre nuestro, lo estoy diciendo con ese sentido. Aprovecho para mencionar que Jesús siempre se refirió a Dios como Padre. Es algo interesante, no sé si usted lo ha notado. Jesús casi nunca usó los términos que los judíos usaban cuando se referían a Dios, como Adonai o el Elohim u otros términos hebreos que ellos tenían para referirse a Dios. Jesús siempre se refirió a Él como Padre, mi Padre. ¿Qué sentido tiene eso? Número uno y número dos. Uno, que Jesús tenía una relación muy directa con Él, para llamarlo Padre. Y número dos, que quería modelar a los discípulos, enseñarles que no era nada más de ver a Dios como un Dios lejano, un ente espiritual por allá, quién sabe a dónde en el espacio, sino como un Padre. Un Padre es alguien a quien tú ves siempre, hablas regularmente con esa persona, le tienes confianza, sabes que te ama y que tú le devuelves amor y que hay un respeto y un sentir recíproco de relación. Por eso entonces decirle Padre es eso, tengo relación con Él. Como les he explicado antes del concepto Abba, papito, daddy, que usa también el apóstol Pablo cuando se refiere a Dios. Padre nuestro entonces implica relación. Es fácil decir también, sin pensar mucho, la otra parte. Santificado sea tu nombre. Una oración de reino es una oración de santificación. Es una oración que dice, Señor, yo quiero ser más santo. Claro, en términos generales, cuando tú le dices eso a alguien, se pueden reír en tu cara, ¿verdad? ¿Cómo que ser más santo? ¿Ni qué te crees? ¿Ya vas a andar caminando en el aire por ahí o qué sé yo? No. Porque esa es la idea popular de santidad. De andar con una sotana o vestido de una manera rara o irse a meter a una montaña y no salir de ahí. No, eso no es santidad. Nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno como denominación, si tú me preguntas cuáles son sus doctrinas fundamentales, hay una que es la más importante de todas, y es la santificación, la santidad. ¿Por qué? Porque entendemos que si no hay santificación, no hay vida apartada para Dios. Santificarse significa apartarse para Dios. Apartarse para Dios no en ese sentido legalista, no en ese sentido religioso, en el sentido de saber decidir dónde está la línea entre lo que agrada a Dios y lo que no, y tomar decisión siempre por lo que agrada a Dios. Ahí está la santidad.
Cuando yo cojo el remote control y empiezo a ver televisión, si soy una persona con santidad, va a haber ciertos canales de televisión que el Espíritu Santo me va a decir, cámbialo. Amén. Eso no es para una persona santa, ese mensaje o esas imágenes. ¿Ves? Un ejemplo. Entonces no es un asunto de religión, es un asunto de decisiones de qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Ahí está la santidad práctica. Cuando yo hablo, el vocabulario que uso, tengo que preguntarme, ¿ese vocabulario es de santidad o es un vocabulario de la jerga de la calle, como dicen? Y a veces por quedar bien entre amistades o entre amigos, hablamos de maneras no correctas, no con santidad. Si escucho música, hay música romántica muy sana, y yo no estoy en contra de eso. Pero hay también mucha música que solo habla de infidelidad, de adulterio y de cosas que no tienen que ver con la santidad de un matrimonio, que más bien instigan y promueven la infidelidad. Música muy erótica, para decirlo de otra manera, pero no podrá tener un tremendo ritmo, muy lindo ritmo, pero si no tiene un mensaje de santidad, yo tengo que decidir. ¿Me estás entendiendo? Las cosas simples donde yo puedo pensar, ¿dónde está mi santidad en estas cosas? ¿Cómo es eso de santificado sea tu nombre? Aún usar el nombre. Hay personas que para todo es Jesus, pero no lo dicen con sentido de alabar a Jesús. Se les quemó el arroz, Jesus. Lo están usando en vano. No lo están diciendo por Jesus, te amo, te adoro, no, sino porque se les quemó el arroz. ¿Qué culpa tiene Jesús que se les quemó el arroz? Y hay otras cosas peores, ¿verdad? Jesus Christ, oh my God, aquí para arriba y para abajo de cosas que no tienen que ver con adorar a Dios, solo un hablar, una manera ya de tenerlo a flor de labio sin entender si estoy usando en vano el nombre de Dios o no. Amén. Todo eso es oración de reino entonces. Venga tu reino, precisamente por eso invita a Jesús. La oración invita, venga tu reino, porque falta el reino. ¿Por qué dice Jesús venga? Porque para muchos no ha llegado, para muchos no han entendido lo que es ser parte del reino. Son parte de una religión, pero no del reino todavía. Como los fariseos, los escribas de su tiempo, eran parte de una religión, pero no del reino. Les faltaba ese paso, como Nicodemo, que Jesús le dice, mira, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Mateo 3, 2, todos esos capítulos hablan de arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así predicaron Juan y Jesús. Y algunos de los que están aquí, Marcos 9:1 dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Venido con poder. El reino de Dios no es un asunto de religión, es un asunto de poder. Dejar a Dios que su poder se mueva, se manifieste. Su poder para sanar, libertad, romper cadenas, quebrar vicios, cambiar vidas. Él lo puede hacer. Eso es el reino. Cuando vemos esas vidas cambiadas, eso es el reino. Cuando vemos matrimonios restaurados, eso es el reino. Cuando vemos vicios rotos, vidas que dejaron el alcohol, las drogas, eso es el reino. En acción. Cuando vemos gente haciendo algo por los demás, como lo que está haciendo el pastor Joel y mi esposa, mi hijo y los que están envueltos en ese ministerio con los niños de las calles, eso es el reino. Eso es el reino. No es religión. Ahora, los términos reino, iglesia, cuerpo, rebaño se refieren a una misma cosa, se refieren a un mover de Dios. La iglesia como estructura humana no es el reino de Dios, como estructura humana. Pero la iglesia como pueblo espiritual de Dios es el reino de Dios. Es decir, no es una denominación. Nadie puede encajonar
el reino de Dios en una denominación particular. No le crea a los que por ahí salen diciendo a veces, esta es la iglesia verdadera, esta es la única que salva. No, porque el reino de Dios nadie tiene los copyrights, los derechos comprados en su iglesia o su denominación para decir somos el reino. Como algunas sectas que andan por ahí diciendo eso, ¿no? Pero donde hay gente que sirve a Dios, que adora a Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios, ahí está el reino de Dios presente. Ahí está el reino de Dios presente. Esos son ciudadanos del reino, súbditos del reino. Esos son los que le han dicho a Dios, venga a tu reino. Y qué lindo es sentirse uno parte de ese reino, ser gente del reino. Y uno se identifica cuando encuentra a alguien más con esa misma mentalidad. Porque créame, uno sabe, uno se identifica. Uno a veces se encuentra con personas por ahí que uno siente, este no sabe lo que es ser parte del reino. Estos son religiosos nada más. Y uno siente cuando se encuentra con alguien que dice, estos no son religiosos. Estos saben lo que es ser parte del reino. Lo entienden claramente. Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y otra parte de la oración del reino es, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Ese es el otro principio que tenemos que entender. La voluntad de Dios. Sabes, a ti Dios te dio las riendas de tu vida, sí. Pero Él quiere que tú se las devuelvas. Dios te dio a ti la capacidad de decidir. Dios no te creó como una marioneta, como un títere, un muñeco de esos que los agarran y los hacen hacer lo que quieran. El enemigo te tuvo así muchos años y el enemigo quiere tenerte así todavía, como un puppet, un muñeco de esos que los manejan. Pero Dios quiere que tú le rindas tu voluntad. Al rendirle tú tu voluntad, las cosas van a ir mejor. Créeme. Tantos he sabido yo que por años han vivido, como te digo, haciendo su propia voluntad. Hay gente que vive así, que dice a flor de labio, tú los oyes decir, a mí nadie me dice nada. Mi vida es mi vida. Yo hago lo que me dé la gana. Bueno, pero un día vas a chocar y de frente con las decisiones que tomaste. Y si el día de mañana estás pagando consecuencias de esas decisiones, no te quejes. Esta semana estaba viendo en el canal Cristiano Enlace un video muy tremendo de testimonios y representaron ahí un hombre que estaba en un hospital con SIDA, enfermo en una cama, y que el médico llega y le dice, tú tienes SIDA y te vas a morir. Y el hombre entonces se enoja y dice, ¿por qué tengo SIDA? ¿Por qué Dios no me sanó o no me sana? Y un pastor que lo visita en la cama en esos días, un capellán, le dice, mira, Dios no tiene que ver con tu SIDA. El SIDA lo tienes porque tú tomaste malas decisiones. Y por eso, humanamente hablando, perdiste el control. Hágase tu voluntad, decirle a Dios, Dios, ahora ya no quiero yo andar al garete, como se dice, andar a la deriva. Quiero que tú tomes control de mi vida y de mis decisiones. La oración también dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Esa es otra parte de una oración del reino, el pan nuestro. ¿Cuánto les gusta el pan? Y le digo, levante la mano, todos la levantan, yo creo, ¿verdad? Los latinos somos paneros. Aquí hay un restaurante que se llama La Panera, es uno de mis favoritos. Y los restaurantes de pan colombiano y todos esos, ahí me encuentra usted muy seguido también. Aunque últimamente he cortado bastante con el pan. Porque, tú sabes, desde un punto de vista de salud, demasiado pan no es bueno. Pero bíblicamente, el pan tiene un simbolismo bien interesante. El pan representa lo que es necesario para sostener la vida física. Representa
tu necesidad diaria. Por eso cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la necesidad diaria. En algunos países hacen algo que le llaman la canasta básica. No sé si en tu país lo hacen, pero en mi país, en Costa Rica, tienen algo, el gobierno estableció algo que le llaman la canasta básica. Eso incluye pan, leche, huevos, ciertas cosas que según ellos son necesarias, esenciales para todos los días tener en una familia. Y esos productos que le llaman de la canasta básica no les pueden poner impuestos para que todo el mundo pueda comprarlos. Una de las buenas leyes que pusieron. A veces se andan por ahí peleando, ¿qué tal producto? Tienen que ponerlo en la canasta básica. No, lo siento mucho. Ciertas cosas no. Y a eso les meten impuestos, ¿verdad? Pero el pan sí está en la canasta básica. Y el pan representa esa necesidad imperiosa de todos los días. Y en la oración del reino dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. La oración del reino es comunitaria, no es individualista. La oración del reino es, Señor, dame mi pan, pero también dale al otro pan. Danos nuestro, dice, nuestro, plural. Es comunitario. Yo no puedo comer tranquilo un pedazo de pan si otro no lo tiene. ¿Me estás oyendo? Yo no sé tú, pero yo pasé hambres de niño. Yo pasé hambres. Yo supe lo que era irme a la escuela sin tomar café o sin desayunar. Yo no crecí con cereal y cosas así. Yo crecí ya desde chiquito tomando café y pan. Eso era, todos los días. Y sé lo duro que es irse con el estómago vacío y ver a otros que sí tenían el pan. Me acuerdo que había un compañerito de la escuela que eso era de una familia de plata, ellos, de dinero, y le preparaban una lonchera de esas, que les echan de todo ahí. Y yo me quedaba viéndolo así, se me caían como dicen las babas, ¿verdad? Y recuerdo que él tenía pocos amigos, pocos por diferentes razones, pero yo me hice muy amigo de él. Entonces de vez en cuando me decía, ¿ya comiste algo? No, la verdad que no. Aquí está, cógete la mitad del sándwich. Y me compartía. Así es, el pan es comunitario. Y en la iglesia tenemos que aprender a ser solidarios. Como lo que compartió la pastora hoy acerca de estos niños que vienen de esas circunstancias tan duras. Tenemos que ser solidarios. No decir, ya yo tengo mi pan, ya yo tengo lo mío. No me importan los demás, como dicen los boricuas, que se chaven todos los demás. No podemos pensar así. Tenemos que pensar solidariamente. Nuestro pan de cada día. También cuando dice cada día, es interesante un trasfondo que encontré en la Biblia. Si usted se acuerda la historia cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, saliendo de Egipto, Éxodo 16:35 cuenta esa historia. En el desierto no habían panaderías. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ellos iban a andar en el desierto, ahí no habían panaderías. No había trigo, ellos hacían el pan en sus casas. En la vida de un judío siempre había pan en la mesa porque en las casas acostumbraban a hacer pan diariamente. En el desierto no iba a haber pan. Y ellos aprendieron a depender de Dios, de que de alguna manera iban a tener el pan. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Les mandó el maná. Maná. Maná significa pan del cielo. Un pan no hecho en panadería. Caía del cielo. Era un milagro. También les mandó codornices. Codornices es una especie de una gallinita chiquita. Y entonces ellos tenían pan y tenían esas gallinitas, pollitos, codornices, tenían alimento. Siempre Dios proveyó. ¿Cuál es el principio? Si tú vives bajo la cobertura de Dios, siempre va a haber maná y siempre van a haber codornices. Para nosotros los latinos sería, siempre va a haber arroz y habichuelas. Arroz y frijoles. Siempre va a haber, si estás bajo la cobertura de Dios. Yo el otro día estaba comiendo con mis nietos arroz y frijoles.
y alguito más. Pero yo les decía a mis nietos, ¿saben qué? Los frijoles es igual que comerse un bistec. ¿De verdad, abuelo? Me dicen. Sí, los frijoles tienen proteínas, son buenísimos, es igual, tienen hierro. Porque a veces aquí les meten, tú sabes, en la cultura en que vivimos, rice and beans, los latinos solo rice and beans, comida de los pobres. Mentira. Arroz y frijoles no es comida de pobres, es comida de los que saben comer, porque es súper alimenticia. Es maná para nosotros, es el maná del cielo. Entonces tal vez podemos decir no solo, danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día, sino danos hoy, Señor, nuestro arroz y habichuelas de todos los días. Porque Dios provee lo que necesitamos en nuestra cultura, en nuestro contexto, como lo hizo con el pueblo de Israel ahí en el camino, ¿verdad? Siempre Dios proveyó. También dice, danos nuestro pan de cada día, no nos metas en tentación, pero implica eso estar contentos con lo que tenemos. 1 Timoteo 6:8 nos recuerda ese principio. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En Hebreos 13:5-6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso Pablo lo dijo cuando estaba en Roma. Todos esos pasajes tienen algo en común, estar contento con lo que tienes. Porque la tendencia humana nuestra es a querer más y más y más y a pensar que yo no tengo lo suficiente. Por eso está aquella famosa analogía o comparación, ilustración que dice, estuve afligido porque no tenía zapatos, hasta que vi a alguien que no tenía pies. Hay que mirar a veces a los que tienen menos y darse cuenta de lo mucho que tenemos. Cuando hacemos una oración de reino, una oración de Padre Nuestro, es decir, Señor, gracias por todo lo que tengo ya. Wow, Señor, tengo un carro. No es el último modelo que yo quisiera, pero tengo un carro. Señor, tengo una casa. No es la gran mansión que otros tienen por ahí, pero yo tengo casa. No estoy homeless, no estoy en la calle. Tengo cosas que otros no tienen, que otros desearan. Aún cosas materiales como hoy día que andamos todos con celulares y todo eso. El otro día vi en el Facebook una ilustración de un jovencito en un país, no sé por dónde, pero tenía un aparatito así que era como una imitación de un celular. Y nosotros aquí, no, este celular ya no sirve, lo boto y tiene que ser ahora el último modelo. Si no, no es celular. Tenemos esa actitud de niños malcriados a veces, berrinchosos, spoiled, como dicen en inglés, ¿cierto? Estemos contentos teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos. Gracias Dios por eso que tengo ahora. Luego dice, perdona nuestras deudas. Esa oración del reino dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero tenemos que partir de preguntarnos qué es una deuda. A veces pensamos que se refiere solamente a las deudas materiales. ¿Cuántos tienen deudas materiales? Todos, ¿verdad? En alguna otra manera. Yo debo mi casa todavía, la estoy pagando. Entonces todos tenemos. Es bueno evitar las deudas hasta donde sea posible, las materiales. Pero hay una deuda que no podemos evitar y que la tenemos todos por igual. ¿Sabe cuál es? La deuda del pecado. Por más perfecto que alguien tenga su récord de crédito, espiritualmente hablando, su récord tiene una marca, se llama pecado, igual que cualquier otra persona. Entonces los pecados son deudas morales y espirituales
que van a ser castigadas o sancionadas a menos que sean perdonadas. Este mes de abril es un mes que a mucha gente no le gusta por el asunto de los reportes de impuestos. El income tax, que para muchos no es income, sino dar. Entonces es un mes difícil. No, el IRS me va a sacar, me va a cobrar. Tengo deuda con el IRS. Y qué lindo es cuando llega una carta en el correo que te dice, ya no tienes deuda, se canceló la deuda, se pagó. O si viene del IRS, todavía más alegre, ¿verdad? ¿Y qué de la palabra de Dios? Cuando abres la Biblia, cuando abres la carta de Dios que te dice, ya no tienes deuda, ¿cómo te sientes? Debieras de brincar, debieras de regocijarte y decir, Señor, gracias, no tengo deuda, tú la pagaste. Eso es esa oración, cuando digo, perdona nuestras deudas, pero dice, así como nosotros perdonamos. Entonces implica que si yo recibo, tengo que dar lo mismo. Y por eso entonces tenemos que pensar en cómo perdonamos a los demás. ¿Quién es un deudor en mi vida? ¿Quién te debe? Humanamente hablando, le ponemos etiquetas a la gente. A veces le decimos, me la debe. ¿No has oído esa frase? Me la debe. You owe me one. O me la debe y me la va a pagar con un sentido negativo. Pero a veces también es nada más, te hice un favor, me debes un favor. You owe me one. Qué bonito es cuando uno hace algo por alguien y le dice, you don't owe me nothing. No me debes nada. Es más, si quieres reembolsarme, pagarme de alguna manera, haz lo mismo que yo hice por ti con alguien más. Y ojalá alguien que no te pueda devolver nada. Ahí estaría el principio bíblico poniéndose en práctica. Jonathan. Así es la deuda humana entonces. Éxodo 22:3 dice, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Me refiero ahí en Éxodo 22:3 a la ley de Moisés. En la ley de Moisés, si alguien debía, tenía que pagar de alguna manera. Si no tenía dinero, pagaba con trabajo, como esclavo. Lo vendían. Ok, no tienes dinero, ¿cómo pagar? Entonces vienes a trabajar aquí por 6 meses. Cada mes va a valer tanto de la deuda que tú tienes y hasta que se cancele, no te puedes ir. Y vas a trabajar sin salario. Me acuerdo de un caso en una corte una vez que un hombre mató al hijo de una señora. Y el hijo de esta señora era su única fuente de sostén para una anciana. Este hijo que le mataron era su única fuente de sostén. Y el juez dijo, yo te podía mandar a ti a la pena de muerte, pero te hago un favor más bien. No te voy a mandar a la pena de muerte. Te voy a mandar a una cárcel donde vas a trabajar. Y todo lo que tú trabajes y te ganes ahí, porque ahí te van a dar trabajo, se lo van a dar a esta anciana. Y todas las cosas que tú tenías, propiedades y todo lo que tuvieras, te lo vamos a quitar y se lo vamos a dar a esa anciana. ¿Qué hizo ese juez? Hizo lo que se llama restitution. Restitution. Algunos jueces hoy día inclusive hacen eso, a veces. Le dicen a alguien, bueno, usted tiene que restituir el daño. Restitution se llama ese principio. Entonces, la deuda se pagaba así en ese tiempo, con trabajo. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Wow. Él mismo sería vendido entonces, como esclavo. Y déjame decirte que Cristo en la cruz hizo completa restitución. Cristo en la cruz fue como ese ladrón, sin ser el culpable, fue a la cruz para pagar la deuda, la restitución. Entonces, ¿cómo yo no puedo perdonar cuando Él hizo eso por mí? ¿Cómo yo puedo seguir con rencor, con una actitud de guardar
dentro de mí resentimientos o amarguras con alguien. Yo tenía un enemigo, yo nunca he tenido muchos enemigos, pero sí tenía uno en mi juventud. Y él se lo buscó. Siempre he pensado eso. Pero bueno, como te digo, hay restitución. Este enemigo se hizo enemigo porque se burló de mi mamá. Y usted a mí me podía hacer lo que quisiera, a mí. Pero si se metía con mi mamá, era cosa seria. Entonces él se burló de mi mamá. Y entonces yo lo agarré y le di una paliza. En mi juventud, antes de ser cristiano, ¿verdad? Claro eso. Le di una paliza. Después de ahí entonces él quería devolverme la paliza, como fuera. Pero siempre trataba de hacerlo. Él sabía que 1 a 1 no podía. Recuerde que yo era boxeador también. Entonces de 1 a 1 no podía. Entonces siempre andaba tratando de agarrarme por ahí en alguna esquina con 2 o 3 más. Bueno, yo me hice cristiano, me convertí. Y cuando él me veía venir, él se cambiaba de acera. Se iba para el otro lado, se escondía. A menos que anduviera con 2 o 3 más. Si andaba con 2 o 3 más, me decía de todo. Pero es que él se sentía bien con sus amigotes al lado. Y yo nada más le decía, ven tú solo, tú solo. Bueno, un día iba yo caminando, ya yo era cristiano y me lo topo en una calle y se da para el otro lado, como siempre. Y entonces dije yo, no, esto hay que pararlo ya. Voy y hasta corro, casi tuve que correr para alcanzarlo hasta que lo alcancé. Y él se cuadra porque pensó que ya yo le iba a dar. Y le digo, no, espérate, yo no vengo a pegarte, yo no vengo a golpearte. Yo vengo a decirte que a mí, papá Dios, mi Dios, me perdonó. Y que yo a ti te perdono también. Que yo no tengo deuda o no tengo, allá en mi país decimos mala sangre. No tengo mala sangre contigo, no tengo nada contigo. Así que no te me escondas más, tranquilo. Yo no voy a pelearme contigo. Se quedó sorprendido. Como que no sabía cómo actuar en ese momento. Y eso que la cosa que él había hecho, él nunca me dijo, tienes razón, yo me lo busqué, perdóname. En ese momento no me lo dijo. Y por mucho tiempo yo decía, hasta que no se humille, hasta que no me pida perdón. Pero cuando entendí el mensaje del Padre Nuestro, perdónalos como tus deudas, como a ti te han perdonado las tuyas. Lo tuve que poner en práctica. Tiempo después, a este muchacho, un día llegó a mi casa, toca la puerta, toca mi casa, y me sorprendo yo, ¿y qué querrá? Si ni me hablaba. Me dice, José, tengo a mi mamá en el hospital, y yo sé que usted es un hombre de Dios ahora. Él sabía que antes no, pero ahora sí. Usted es un hombre de Dios ahora. Por favor, ore por mi mamá. Y yo le dije, ¿sabes qué? No solo voy a orar por tu mamá. ¿Dónde está ella? ¿En qué hospital está? Vamos juntos, vamos a verla. Y la fui a visitar al hospital junto con él. Hasta la fecha, este hombre, si me encuentra en la calle, ya no se esconde. Ahora me abraza y me saluda. ¿Quién hace eso? El perdón, Cristo. El entender lo que es una oración del reino, una deuda pagada, cancelada. Perdonar significa eso. En el hebreo, en el griego, perdón, apiemi, que quiere decir despedir, sacar, echar fuera, sacárselo, como dicen popularmente, sácatelo del pecho, sácatelo de adentro, desarrágalo, sácalo de profundo de ti, si hay algo que te falta, perdonar, pagar la deuda. El hijo pródigo salió de su casa con cosas materiales, volvió sin nada, malgastado, avergonzado, pero volvió con una palabra en su boca. ¿Cuál fue? Perdóname, no soy digno de ti. No soy digno de ti. Hazme como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. A cambio de eso, por esa actitud de perdón genuino, le pusieron un anillo en su dedo, le vistieron con la mejor ropa y hicieron banquete. ¿Ves cómo responde Dios cuando alguien se arrepiente? Así que tú que estás aquí o tú que me escuchas en la radio en algún momento, no pienses que porque has fallado o has vivido mal o le has dado la espalda a Dios, Él te odia. No, Él odia el pecado, odia lo que has hecho, pero no te odia a ti, te ama a ti.
y te quiere poner anillo en tu dedo y hacer banquete. Celebrar que tú vuelves a Él y que tú te encuentras con Él de nuevo. Eso es lo que implica perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el más alto nivel de perdón. Es aquel que Jesús declaró en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien te hace alguna cosa, tú entiendes que esa persona está siendo movida por el enemigo. No sabe lo que está haciendo a veces contra ti. Yo siempre les he contado, no sé si se recuerdan, una experiencia que tuve en Texas con un hombre que rentamos un local, estábamos plantando la iglesia en Texas y rentamos un local, como decir, en un shopping center, en un centro comercial. A la par había una mueblería y él siempre nos hacía la vida miserable, nos molestaba todo el tiempo. Él ni estaba ahí los domingos, pero llegaba después dando quejas, que ustedes están usando el parking lot, el estacionamiento de nosotros aquí, y que no pueden hacer eso, porque yo tengo un contrato y bla, bla, bla. Y nos seguía molestando todo el tiempo, quería que nos cerraran la iglesia. Y le había dicho al dueño del shopping center: quítenme esa iglesia de al lado porque eso le hace daño a mi negocio. Imagínate, no le da buena imagen a mi negocio. Bueno, para hacerte la historia corta, en una ocasión apareció el hombre en los periódicos. Yo oraba: Señor, trabaja con ese hombre, haz algo en él, tócalo, cámbialo, haz algo con ese hombre. Eso fue lo que yo oré, pero un día apareció en los periódicos que lo estaban arrestando. Y que lo arrestaron porque era fraudulento, que engañaba a mucha gente en su negocio de su mueblería. Y lo arrestaron y vimos el negocio de él con esas cintas amarillas, cerrado, clausurado. Wow. Y después viene el administrador del centro comercial y me dice: ¿viste lo que pasó con el hombre aquí de la mueblería? Y digo yo: sí, lamentablemente. Debo decir algo más. Cuando este hombre me hablaba feo, me insultaba inclusive con palabras vulgares, que ya en ese tiempo yo era pastor y no podía responderle como Matamoros de antes, ¿verdad? Pero me insultaba feo, entonces yo nada más le decía: ¿sabe qué? Cristo te ama. Y usted no está insultándome a mí, usted no se está metiendo conmigo, se está metiendo con un hijo de Dios, con un siervo de Dios. ¿Qué siervo de Dios? Ni que esto ni lo otro. Bueno, yo oro por usted, que Dios te bendiga, pero usted se está tirando maldición usted mismo. Y así fue. Eso fue lo que le pasó. Y después llega el dueño del shopping center, del centro comercial, y me dice: Pastor José, usted un día me dijo que su local era muy pequeño ya para ustedes. Pues el de la mueblería ya la cerraron. Le ofrezco el local de la mueblería, más bien, que es más grande. Es lo que hace Dios. Y nos dieron ese local, que Él quería que nos sacaran a nosotros y más bien fue a Él. Pero, ¿quién lo hace? ¿Quién trata con la gente? ¿Quién brega con los enemigos tuyos? ¿Quién brega con el enemigo espiritual? Número uno, el enemigo espiritual tuyo. Cristo brega con él. Cristo va a tratar con él. Jesús va a encargarse de él. Y si hay enemigos humanos, gente que Dios pone en el camino para ver dónde está tu nivel espiritual, o Dios permite que lleguen a tu vida, el enemigo los pone ahí, también Dios se va a encargar. Como lo hizo con el faraón, como lo hizo con Herodes y con otros muchos más. Amén. Eso implica esa oración. El requisito del reino es ese, el perdón. Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, Dios va a tratar con él. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Expresar el perdón. Dios trata con la persona después, a su manera. Hacerlo bien, entonces es perdonar bien. Muchas personas dicen: si tiene algo contra mí, si le he ofendido, si he fallado. No es que sí que, es que lo hemos hecho. No es la forma de decirlo. Tenemos que ser específicos. Señor, te he fallado, yo sé que te he fallado. O a un familiar, o a un amigo, a tu esposa, a tu cónyuge, yo sé que te fallé. No es que, si es que te fallé, no, te fallé, perdóname.
Ese es el vocabulario correcto, hacerlo bien. Como dice el pasaje también en Mateo 18:21. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Me refiero a errores comunes que pueden volver a repetirse quizás. Entendemos que hay límites en el perdón también, que hay perdón que no implica una reconciliación inmediata, sobre todo si hay violencia doméstica, por ejemplo, en una pareja o cosas así. No, hay que dar un límite a eso, claro. Pero en general, no podemos seguir poniendo esas barreras. Y líbranos de tentación. Dice, vino a él el tentador en esa oración también. Hebreos 2:18 dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hebreos 2:18 dice, en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para librar a los que son tentados. Mateo 4:13 es el verso anterior. Entonces, esos dos pasajes se refieren a la manera como Jesús enfrentó la tentación. La enfrentó entendiendo de quién venía del tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Dios nunca es el tentador, no. Tus debilidades y mis debilidades son el recurso que el enemigo usa para tentarme. Si a ti no te gusta lo dulce, él no te va a poner lo dulce enfrente. Pero si te gusta lo dulce, él va a poner lo dulce enfrente. Como una ilustración. A mí el enemigo no me iba a tentar nunca con un cigarrillo. Siempre fue muy estúpido el fumar para mí. Nunca he fumado y no me va a traer nunca el cigarrillo. Pero hay otras áreas en mi vida donde él sabía mis áreas débiles. ¿Me entiendes? Igual a ti te pasa quizás. ¿Qué significa la palabra tentación? La palabra tentación significa sentirse atraído a algo que no debiera sentirme atraído. A algo que Dios no ha aprobado para mí. Y que el enemigo sí quiere que yo me sienta atraído. Puede ser en el área sexual, puede ser en el área material, puede ser en el área espiritual simplemente. La ambición, el poder, el querer tener más poder. Entonces dejemos las excusas a un lado, como dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el principio bíblico. Soy yo, Señor. Tengo que decirle, Señor, es mi debilidad, pero la pongo en tus manos. Ayúdame a no ser seducido. Seducido quiere decir que el enemigo sabe cómo cortejarme en el área donde más me puede atraer. Mas líbranos del mal. La otra parte de la oración. Lucas 10:18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hebreos 2:14 dice que Él nos libra del imperio de la muerte. Colosenses 1:13 nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Una oración de reino es una oración que entiende que ningún poder más allá de lo humano es más grande que el poder de Cristo en la vida de uno. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces también una oración de reino o ser gente de reino es ser gente que tiene convicción de la autoridad espiritual que tiene y no le va a tener temor a ninguna influencia negativa que el enemigo quiera poner. Nos ha librado del mal. No hay malicia que te pueda tocar. Conclusión entonces de esta oración. 1 Corintios 15:24 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Padre nuestro no es meras palabras, ¿es qué? Poder. No es una oración para repetir nada más, es una oración para creer. Creer cada una de sus partes, creer cada uno de sus elementos, creer lo que implica
esa declaración que hago en el Padre Nuestro. Padre, perdónalos. Padre, líbrame de tentación. Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Padre, todos esos elementos son poder. Poder para tener una vida victoriosa. Poder para encontrar el propósito como cristiano, cristiana de mi vida. Porque puedo entonces vivir auténticamente. No aparentando, auténticamente como un creyente. Tuyo es el poder y la gloria por todos de los siglos. Así concluye el Padre Nuestro, porque tuyo es el poder. ¿Cuál es la fuente de poder? Mi Dios, mi Dios. Y si Él es la fuente de poder, no hay nada imposible para Él. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Compárala al poder de Dios. Por eso salió una frase muy popular no hace mucho que decía: no digas cuán grande es tu problema. Dile al problema cuán grande es tu Dios. Ponlo en esta mañana o en esta tarde, ponlo en esa perspectiva. ¿De qué tamaño es tu Dios? Oremos. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.